Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y hacer una guía de todos los serums que podemos encontrar en la Roche-Posay o la Roche-Posay, esta marca tan conocida por todos nosotros. Ya sabemos que podemos encontrarla en farmacias, podemos encontrarla también en otros establecimientos como Druni y Primor, pero hay veces que nos puede surgir la duda de cómo utilizar estos productos, cómo combinarlos, cuál utilizar en nuestra rutina de día, cuál utilizar en nuestra rutina de noche y cuál utilizar según nuestro tipo de piel. Así que en esta guía completa os traigo toda la información necesaria para que sepáis cuál escoger y acertéis con vuestra decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Este vídeo lo voy a intentar estructurar en diferentes partes. En primer lugar, vamos a conocer estos 6 serums, sus nombres, sus ingredientes clave y sus beneficios. A continuación voy a hacer una clasificación de todos estos serums en diferentes categorías. Categorías generales de serums, serums hidratantes, despigmentantes, etc. Y por último vamos a ver esta parte de combinarlos en nuestra rutina. ¿Cuáles podemos combinar? ¿Cuáles no podemos combinar? ¿Cuál utilizar en nuestra rutina de día y cuál utilizar en nuestra rutina de noche dependiendo de nuestras necesidades? Así que empezamos por el primer apartado en el que vamos a conocer estos 6 serums conociendo sus ingredientes clave y también sus beneficios. Empezamos por el primero de ellos, Yalu B5. Entre sus ingredientes clave podemos destacar ácido hialurónico de bajo y alto peso molecular y la propia vitamina B5. Entre sus beneficios principales podríamos destacar 3. Hidratación, este efecto rellenador de estas pequeñas líneas de expresión y arrugas y también la reparación de la barrera cutánea. Pasamos al siguiente serum que sería Cicaplast B5. En este serum podemos destacar como ingredientes clave un 10% de vitamina B5, madecassoside y también ácido hialurónico. Y entre los beneficios de este serum podríamos decir que nos ayuda a calmar nuestra piel, pero también a reparar y fortalecer estas pieles más sensibles. En el serum número 3 tendríamos Pure Vitamin C. Entre sus activos podríamos destacar vitamina C, también encontramos ácido salicílico y también encontramos neurosensina. ¿Y qué podríamos decir de sus beneficios? Pues nos ayuda a iluminar nuestro rostro, mejora textura, también actúa como antioxidante y también nos ayuda a mejorar la apariencia de estas pequeñas finas líneas, arruguitas y líneas de expresión. Pasamos al cuarto serum que sería Retinol B3. Este serum contiene un 0,3% de retinol y también la vitamina B3. Con este serum vamos a conseguir tratar estas arrugas más profundas, mejorar nuestra piel, especialmente en pieles más maduras y también unificar el tono. Pasamos ya al penúltimo serum que sería Effaclar Duo Serum Concentrado. En este serum encontramos varios ácidos, salicílico, también glicólico, LHA y también niacinamida. Este serum es ideal para mejorar los granitos, las imperfecciones, las marcas, etcétera en nuestra piel. Y por último tendríamos el serum Mela B3 en el que encontramos fundamentalmente niacinamida un 10% y ácido tranexámico. Su principal finalidad es actuar como despigmentante, mejorando así nuestras pequeñas manchitas en nuestra piel. Antes de pasar a la clasificación, si os gustaría que analizara en profundidad alguno de estos serums, dejádmelo en comentarios porque aquí únicamente he hablado de ingredientes clave muy en general, pero no he profundizado en su listado de ingredientes, en todos los activos que contiene, si alguno contiene perfumantes, etc. Si os interesaría saber un poco más sobre todos estos serums, dejármelo aquí en comentarios para que pueda hacer análisis individuales de cada uno de ellos, pero aquí quería únicamente hacer un poco esta vista general para que sepamos todo lo que encontramos en esta gama y especialmente el tema que vamos a ver al final, cómo combinarlos en nuestra rutina. Bien, pasamos al segundo punto donde voy a hacer una clasificación en general para que nos hagamos una idea de cómo podríamos clasificar estos serums. Así que en primer lugar, en la primera categoría voy a resaltar 2 serums que entrarían en la categoría de hidratantes y reparadores. Y es que si lo que buscamos es una hidratación duradera en nuestra piel y también reparar nuestra barrera cutánea, tanto Yalu B5 como Cicaplast B5 podrían ser los serums ideales. Pasamos a la categoría de serum antiedad. Aquí la verdad es que destacaría por supuesto el serum de retinol B3, ya que sería ideal para este tipo de categoría. Pero si queremos ir un pasito más allá y queremos un serum antiedad pero que a la vez ilumine nuestro rostro, tendríamos Pure Vitamin C, que sería ideal para tener esta combinación de antiedad y también iluminar nuestro rostro. Pasamos a la siguiente categoría. Si lo que estamos buscando es un serum que nos pueda ayudar a mejorar nuestras imperfecciones y granitos, por supuesto el elegido sería el de Effaclar.
Y por último, dentro de todas estas categorías, si buscamos un serum que sea despigmentante y nos ayude a unificar nuestro tono, el ideal sería Mela B3. Por lo tanto, como hemos estado viendo en estas categorías, podríamos decir que estos serums que eran hidratantes y reparadores, Yalo B5 y Cicaplast B5, serían ideales para aquellas pieles más bien secas que requieran una buena hidratación. Si tenemos la piel grasa con tendencia acnéica, nuestro serum a escoger sería Effaclar. Si tenemos la piel con manchas o con un tono irregular, podríamos elegir entre Mela B3 o el de Pure Vitamin C, ya que ambos se podrían adaptar a estas necesidades. Y por último, para piel madura, lo ideal sería que utilizáramos Retinol B3, pero también podríamos utilizar Yalu B5 para aportar esta hidratación duradera. Pues bien, ahora que ya hemos visto estos 6 serums y esta clasificación tanto en tipos de serums, hidratantes, despigmentantes, etc., y por otro lado, según nuestro tipo de piel, vamos a llegar al último punto. Vamos a ver cómo podemos combinarlos en nuestra rutina. Aquí la clave va a ser ver cada uno de ellos, si lo podemos utilizar en nuestra rutina de día, en nuestra rutina de noche y por supuesto si existen incompatibilidades entre ellos. Empezamos con los dos serums hidratantes que hemos visto, el Yalu B5 y Cicaplast B5. Estos dos serums se pueden utilizar en nuestra rutina de día y en nuestra rutina de noche. Yalu B5 está más orientado a una hidratación en profundidad, mientras que Cicaplast, además de hidratar, también repara nuestra piel. Ambos serums serían ideales para pieles secas que requieren una hidratación duradera en su piel y también Yalu B5 nos puede ayudar a mejorar estas pequeñas líneas de expresión, pequeñas arruguitas no muy profundas, puede ayudarnos a mejorar su aspecto. A nivel de incompatibilidades no tenemos que preocuparnos porque ninguno de ellos tiene ninguna incompatibilidad con el resto de serums de la Roche-Posay. Pasamos a hablar ahora de Pure Vitamin C. Este serum sería ideal que lo utilizáramos en nuestra rutina de día debido al contenido en vitamina C, por supuesto siempre teniendo en cuenta que lo utilicemos con protector solar. Lo ideal es que este serum de vitamina C no lo utilicemos en la misma rutina ni con Effaclar ni tampoco con el de Retinol B3. ¿Con qué serum sí que podríamos combinarlo? Pues con Yalu B5, con Cicaplast B5 y también con Mela B3. Podría ser una buena combinación también hacerlo con Mela B3, ya que ambos pueden tener esta acción despigmentante. Así que este serum ya sabemos que cuando tenemos vitamina C se adapta muy bien a aquellas pieles que busquen luminosidad en su rostro, que busquen también este efecto antioxidante, pero si lo que estamos buscando es mejorar las manchitas en nuestro rostro y queremos combinar serums, podemos combinarlo con Mela B3 para tener una sinergia en esta acción despigmentante. Pasamos ahora a hablar de Retinol B3, este serum que es ideal como serum anti-age e idealmente lo tendríamos que utilizar en nuestra rutina de noche. El serum de Retinol B3 se podría combinar muy bien tanto con Yalu B5 como Cicaplast B5, estos dos serums que hemos visto en primer lugar que tienen esta acción fundamentalmente hidratante y Cicaplast que también tiene esta acción de reparar la barrera cutánea. A la hora de hablar de incompatibilidades de este serum de Retinol B3, no deberíamos de utilizarlo en la misma rutina con vitamina C y tampoco deberíamos utilizarlo con Effaclar, ya que contiene ácidos en su composición. Pasamos ahora a hablar del serum de Effaclar. Este es el serum ideal para aquellas pieles mixtas, grasas, con imperfecciones, textura irregular, y es que nos va a hacer una exfoliación que va a dejar nuestra piel muchísimo mejor. Es por esto que este serum es ideal para utilizar en nuestra rutina de noche. A la hora de combinarlo, también podríamos combinarlo con los dos que hemos visto en primer lugar que hidratan y reparan, que ya sabemos que es Yalu B5 y Cicaplast B5. Pero por otro lado, con los serums con los que no deberíamos de combinar Effaclar sería tanto con el de retinol como con el de vitamina C. Y hablamos ya del último de ellos, que sería Mela B3, este serum con acción despigmentante muy potente. Este lo podemos utilizar tanto en nuestra rutina de día como en nuestra rutina de noche. A la hora de hablar de combinaciones, por supuesto lo podemos combinar con Yalu B5, con Cicaplast B5, que son los primeros que hemos hablado, estos hidratantes y reparadores, e incluso si lo alternamos en diferentes días, lo podríamos combinar con vitamina C. Es lo que os he comentado cuando hablaba del serum de vitamina C. Podríamos combinarlo con Mela B3 si lo hacemos en días alternos para poder tener así el máximo beneficio de esta acción despigmentante en nuestra piel. Por último, comentar entre incompatibilidades que lo ideal sería utilizarlo con otros ácidos para poder evitar así cualquier tipo de irritación en nuestra piel. Por último, y haciendo esta recapitulación de toda esta información de todos estos serums, tenemos 6 serums en la Roche-Posay.
¿Cuál escoger según nuestras necesidades? Si lo que queremos hacer es aportar hidratación a nuestra piel o reparar la barrera cutánea, ya sabemos que tenemos Yalu B5 y Cicaplast B5. Si buscamos esta acción despigmentante potente, tenemos Mela B3. Si queremos, aparte de esta función despigmentante, también aportar luminosidad a nuestro rostro, tenemos el serum con vitamina C. Por otro lado, para aquellas pieles mixtas, grasas, con imperfecciones y textura irregular, tendríamos el serum de Facler. Y por último, si tenemos piel muy madura y queremos mejorar arrugas, líneas de expresión, pero estas arrugas más profundas, tenemos el serum ideal, que es el de retinol B3. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante, muy curioso y sobre todo muy útil. Muchas veces encontramos toda una gama de cosméticos y tenemos dudas de cuál escoger e incluso cómo poder utilizar varios cosméticos en nuestra rutina y cuál utilizar en la rutina de día y cuáles utilizar en la rutina de noche. Espero que con todo esto os haya quedado muy claro, no tengáis ningún tipo de duda, pero por supuesto, si os surge cualquier inquietud, cualquier duda y cualquier pregunta, podéis dejármelo aquí abajo en comentarios para que podamos profundizar un poquito más en estos serums, especialmente en cómo utilizarlos en nuestra rutina. También, por supuesto, dejadme en comentarios si os gustaría que analizara alguno de ellos más en profundidad para ver qué ingredientes contienen, para ver si contienen perfumantes, contienen siliconas o cualquier otro ingrediente que os pueda preocupar o que os gustaría saber si lo contiene o no. Dejadme en comentarios también si os ha gustado mucho este vídeo y si os gustan también este tipo de vídeos tipo guía en el que cogemos toda la información de muchos productos, lo hacemos de una forma muy simplificada, pero nos queda muy claro esquemáticamente cuál utilizar en esta rutina de día y en esta rutina de noche para que podamos acertar con nuestra decisión y sepamos también cuál escoger según las necesidades de nuestra piel. Por último, solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí, a todas las personas que me apoyáis, que me decís todos esos comentarios bonitos siempre. Mil gracias, me dais toda la energía y todas las ganas para seguir haciendo este tipo de vídeos sobre cosmética que ya sabéis que me encantan, así que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por estar siempre ahí y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Hasta luego!